All right, pues busque su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. Capítulo 17 y 18. All right. El miércoles en la noche, después que terminamos el estudio, Frankie se me acercó. Frankie el de Celeste, no Frankie el de Clary, Frankie el de Celeste, se me acercó y me comentó algo que él había escuchado, que le había incomodado muchísimo, que había acontecido aquí en este país donde nosotros vivimos el domingo pasado. El domingo pasado era el domingo de resurrección, ¿cierto? Easter Sunday. Lo que él me comentó fue que él escuchó por la radio de que en varias mega iglesias aquí en los Estados Unidos el domingo pasado se regalaron plasma TVs y efectos electrónicos a las primeras personas que llegaron, a las personas que venían para traer personas a la iglesia. Pues el mecanismo que utilizaron fue regalar plasmas y regalar iPods y regalar de las tablets y cosas así por el estilo. La enseñanza de hoy se titula El peligro detrás de los deseos del mundo. Yo todavía quiero orar. I'm sorry. I want to pray for this, right? Okay. I want to pray for this. Okay. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo con serio temor de ti, Señor. Vengo a tu presencia con humildad, Señor. Me humillo delante de ti, Señor, y reconozco, acepto, tristemente acepto, Señor, que a pesar de tu bondad, a pesar de tu amor, a pesar de tu salvación, a pesar de los milagros, las señales, los prodigios que has hecho en mi vida y a mi alrededor, Señor, a pesar de eso, Señor, yo no te trato con la seriedad, con el temor, con la reverencia que tú mereces ser tratado, Señor. Padre, antes de comenzar aquí a hablar sobre este asunto, yo vuelvo a confesar delante de ti, Señor, y aún delante de los que están aquí, Señor, que estos no son problemas que esta gente tiene, que estos son problemas con los que lucho yo diariamente, Señor. Que yo tengo una batalla con los deseos del mundo, con las cosas del mundo, con los caminos del mundo, Señor. Y que preciso, Señor, preciso, urgentemente, que tú me fortalezcas, que tú me aclares. Yo no sé ni cómo expresarlo, Señor, pero que yo pueda entender constantemente la seriedad del asunto, Señor. Y que me capacites, Señor, con poder de lo alto para poder darle la espalda a este mundo, Señor, y sus deseos, y sus caminos, y sus formas, Señor. Yo te ruego que me llenes de tu amor y de tu compasión y tu ternura, Señor. Que
que al hablar estas cosas tan pesadas, Señor, y tan fuertes, Señor, las mismas estén saturadas de tu amor, Dios de la gloria. Espíritu Santo de Dios, yo oro por los que están aquí que son tuyos, que quebrantes la dureza de sus corazones, que abra sus ojos espirituales, que destape sus oídos, Señor, que todos podamos escuchar tu voz y que nos fortalezcas con tu gracia para poder responder, Señor. Y que podamos, como la alabanza que quería cantar, dice, rendirnos a ti, Señor, entregarnos totalmente a ti, para andar como Jesucristo anduvo. Amén. Así que aquí estamos. Yo me arrojo a tus pies, me escondo detrás de la cruz del Calvario y te suplico que vuelvas a tener misericordia de mí y que me fortalezcas, que desates mi lengua, Señor. Que no sea yo el que hable, que seas tú. En el nombre poderoso de Cristo, con humildad y agradecimiento. Amén. All right. El peligro detrás de los deseos del mundo. Enseñanza número 15 en la serie de estudios del libro de Apocalipsis que hemos titulado El fundamento inmovible de mi vida y de mi iglesia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Al mismo tiempo les suplico por favor que busque en su Biblia, o ya lo tiene de paso en sus bosquejos, y también me parece que en la pantalla está Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. Le anticipo que el pasaje, la porción bíblica de estos dos capítulos, Apocalipsis 17 y 18, en esencia es una ilustración gráfica de Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 17. Por esa razón vamos a considerar primeramente esta porción bíblica. Un escritor cristiano muy conocido, J. Mahaney, escribió un libro que se llama Worldliness en inglés, en español es mundano o lo mundano. Y en ese libro él dice lo siguiente, y yo le suplico que preste atención y escriba lo que tenga que escribir, porque la enseñanza del día de hoy y la semana próxima, que es una extensión de esto, es en esencia una expresión de esas verdades también. Él dijo lo siguiente: el mayor desafío que enfrentan los cristianos en los Estados Unidos que sinceramente viven de acuerdo a la palabra de Dios no es la persecución del mundo, es la seducción del mundo. Escríbalo por favor, está allá. El peligro mayor, el mayor desafío que los cristianos de este país que verdaderamente, sinceramente viven de acuerdo a la palabra de Dios, no es la persecución del mundo, es la seducción del mundo. Es triste que uno tenga que clarificar, que un escritor cristiano o que un pastor cristiano tenga que clarificar cuando habla de cristianos, tengan que decir cristianos que sinceramente viven de acuerdo a la palabra de Dios. Eso debe ser una redundancia, pero no es tristemente. Porque en el país donde vivimos hay multitud de personas que se llaman a sí mismos cristianos que sinceramente no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquellos que sinceramente viven de acuerdo a la palabra de Dios, que deberían ser todos, amén, todos deberíamos decir amén a eso. El cristiano debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Jesucristo, o Juan dice con relación a Cristo, el que dice que permanece en Cristo, que es salvo, que es de Cristo, debe vivir como andar como Él anduvo, que quiere decir, debe vivir como Cristo vivió. De paso, debe vivir como Cristo vivió, porque si usted es de Cristo, yo soy de Cristo, el Espíritu Santo, la presencia de Dios está, el poder de Dios está constantemente en nosotros. Amén. Por consiguiente, si somos de Cristo, pues entonces el poder, la presencia de Dios va a estar constantemente en nosotros, y por consiguiente, perdonando nuevamente la redundancia, es lógico que debamos vivir como el Señor Jesucristo. Así que
el desafío mayor que nosotros enfrentamos no es la persecución del mundo. Sí, el mundo nos va a perseguir. Si usted está viviendo en Arabia, en Egipto, en Arabia Saudita, en Irán, en Afganistán, en la India, pues posiblemente la cosa sea distinta. Pero en el lugar donde nos ha tocado vivir a nosotros, aquí nosotros no estamos siendo desafiados por la persecución del mundo. Posiblemente hay un caso esporádico, pero no es nuestro mayor desafío. El mayor desafío es la seducción del mundo. Charles Spurgeon, hace como 150 años atrás, escribió, describiendo la sociedad donde él estaba viviendo en ese momento, escribió lo siguiente. Él dijo lo siguiente, dice, 150 años atrás, me parece que la principal razón por la cual la iglesia de hoy tiene tan poca influencia sobre el mundo es por la mucha influencia que el mundo tiene sobre la iglesia. Y la realidad es que nosotros vivimos en un mundo, en una cultura cristiana, donde nosotros no sabemos dónde el mundo termina y dónde la iglesia comienza. En otras palabras, que el estilo de vida de personas que se llaman a sí mismos cristianos es similar al estilo de vida de personas que niegan plenamente al Señor Jesucristo. Similar en el materialismo, similar en la inmoralidad sexual. Estilos de vida tan egocéntricos. Egocéntrico quiere decir que todo gira alrededor de quién? De yo, de mí. Right. Estilos de vida tan egocéntricos, tan casi idénticos a el estilo de vida del mundo. Vivimos en una cultura nuevamente donde las personas que se llaman a sí mismos cristianos viven casi idénticamente como las personas que no son cristianos. Tienen los mismos afectos materialistas. Nuestros patrones de consumo, right, son similares a los patrones de consumo del mundo. Nuestros patrones de dar, en inglés giving, o giving patterns sería mejor en inglés, son similares a los del mundo. En los Estados Unidos de Norteamérica, donde nosotros vivimos, 6% de los cristianos diezman. Los cristianos gastamos dinero en las mismas cosas que la gente del mundo las gasta, consintiendo en nuestro egocentrismo, alimentando como el egocentrismo, mi vida gira alrededor mío, pues la alimento utilizando mi dinero para alimentar los deseos que yo tengo. La Biblia llama los deseos de la carne. La inmoralidad sexual. El porciento de hombres que profesan ser cristianos que admiten ver pornografía es virtualmente el mismo del porciento de hombres que no son cristianos que ven pornografía. La actividad sexual con una persona que no es su cónyuge es tan común entre quienes reclaman ser cristianos y los que no lo son. En el matrimonio, el porciento de divorcio entre los que reclaman ser cristianos y los que no lo son es similar. No sabemos dónde el mundo termina y dónde la iglesia comienza. No sabemos dónde comienza la iglesia, no sabemos dónde el mundo termina. ¿Por qué razón? Porque el estilo de vida de la mayor parte de las personas que se llaman a sí mismos como cristianos es similar de las personas que niegan al Señor Jesucristo. Similar en cuanto a su materialismo, similar en cuanto a su inmoralidad sexual, similar en cuanto a su rol como padres. Las prioridades de padres que profesan ser cristianos, las prioridades para sus hijos son virtualmente idénticas a lo de los padres que no son cristianos.
Me explico. Pasamos mucho de nuestro tiempo enseñándole a nuestros hijos a ser buenos en las cosas que el mundo dice que es importante. Pasamos mucho de nuestro tiempo enseñándole a nuestros hijos a ser buenos en deportes, en diversión, en popularidad, énfasis en la apariencia, how they look, you know. Y gran parte del problema no es lo que nuestros hijos estén recibiendo o que lo que nuestros hijos estén recibiendo sea malo. Gran parte del problema es lo que no están recibiendo. Now you start to realize why I wanted to pray so much. Si el problema no es tan serio en cuanto a lo que están recibiendo, que es un problema, el problema mayor, yo diría, es lo que no están recibiendo. ¿Y qué es lo que no están recibiendo? La mayor parte de los hijos de personas que se llaman a sí mismos cristianos pasan horas practicando deporte, pasan horas en video games, pasan horas frente a la televisión y en el mejor de los casos pasan minutos en la palabra y en oración con papi y mami. Pastor no sabía lo que yo estaba enseñando. Sabe que estoy enseñando Apocalipsis, pero él no está viendo mis notas. No, he's just focusing. Pero en la oración que él ahora su momento hizo, he pray for our children. Intensamente por nuestros hijos, intensamente por nuestros jóvenes. And I'm glad he did. ¿Por qué razón? Porque en el país donde nos ha tocado vivir, 68% de los hijos de las personas que se llaman así cristianos a los 18 años abandonan la fe. 68%. Esas son las estadísticas que hay aquí en los Estados Unidos. Así que si eso es de esa forma y es de esa forma, me pregunto, ¿es eso aceptable? Oh, yo esperaba un no más fuerte, de verdad, ¿sabes? ¿Es eso aceptable? No. No es aceptable. Y hablaba Milton hace un rato, compartía mi corazón sobre esto, de cómo me consume, toda esta realidad. Algo tiene que cambiar. Y de eso vamos a hablar. Por eso quería que orásemos, porque esto es pesado, esto es un alimento bastante difícil de digerir, porque la mayor parte de estas cosas tienen que ver con cada uno de nosotros. Bajé a orar delante de ustedes, delante de la presencia de Dios, y mi oración es lo mismo que le he hablado ya otras veces durante la semana, aún en esta mañana, vuelvo a presentárselo ahí a Él, pero también delante de ustedes. Porque el problema no es con ustedes, el problema es con nosotros. Amén. Right? Así que aquí este pastor no vino a darme cantazo, el pastor viene a hablarte de tu corazón, porque el asunto es urgente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es este, amados. El problema es que estamos viviendo como el mundo. Repita conmigo, mi problema es que yo estoy viviendo como el mundo. Digo, ahí está la cosa. All right. Repita conmigo. Nuestro problema es que estamos viviendo como el mundo. Ese, No hay mucha diferencia entre la forma en que el mundo vive y como tú vives. That's the problem.
Y la razón por la cual nosotros vivimos como el mundo vive es porque nosotros amamos las cosas del mundo. Y absolutamente correcto y correcta. Todos ustedes que pensaron, hoy no fue un buen día para ir a la iglesia. La razón por la cual vivimos como el mundo es porque amamos las cosas del mundo, y la palabra de Dios tiene muchísimo que decir en cuanto a esa conducta. Tiene mucho que decir sobre eso. Por esa razón decidí incluir esta porción bíblica al comienzo de la enseñanza. Es 1 de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. ¿Está ahí atrás? Ahora pues vamos a leer todo el mundo. Hable, ¿ok? Por favor. Hable o calle para siempre. Right? Así que mejor hable vamos a leerlo todo el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo primero que él dice en versículo 15, rápido, es que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No está hablando de no amar la gente que está en el mundo, porque Dios de tal forma amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando dice no améis al mundo, no está hablando de la gente del mundo. Está hablando nuevamente de todo lo que hay en este mundo, el sistema, las ideas, los conceptos, la filosofía, las prioridades, los valores que se oponen a Dios, que se oponen a la santa palabra de Dios y que se oponen al pueblo de Dios. De eso es cuando la Biblia dice que no améis al mundo, a eso se refiere. Lo que Juan está diciendo es que no debemos amar las prácticas de un mundo que está distanciado de Dios y que en muchas maneras es en contra de Dios. Y yo someto a su consideración que lo que hay a nuestro alrededor está distanciado de Dios. ¿Por qué razón puedo decir eso con firmeza? Porque es un mundo donde la gente diariamente está envuelto en cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, que usted y yo hemos adoptado y son parte de nuestra vida. Cosas como la autogratificación. Cosas como la autoindulgencia. Cosas como la autoexaltación, palabras grandes, no se las voy a explicar a menos que usted me pida que se las explique y no las entienda. Autogratificación es lo que me hace sentir bien a mí, lo que me hace sentir cómodo, lo que me hace sentir chévere, cool, nice. Autoexaltación, la diversión. Estamos hablando de un mundo donde la gente diariamente vive para eso, escucha, sin importarle de ninguna forma el carácter de Dios y los mandamientos de Dios. Y Juan lo que está diciendo, no améis al mundo ni las cosas del mundo, lo que está diciendo es que la iglesia no debe lucir de esa forma, que la iglesia debe lucir totalmente absolutamente diferente, debe ser distinto. Lo que está diciendo es que nuestras agendas deben lucir distintas. Lo que está diciendo es que nuestros gastos deben lucir distintos. Amén. Lo que está diciendo es que nuestros matrimonios, las prioridades de nuestros matrimonios deben ser distintas. Lo que está diciendo es que nuestro rol como padre debe ser distinto. Lo que está diciendo es que la pureza nuestra, nuestro amor, en fin, nuestra vida en general debe lucir de una forma distinta. De paso, no debe de ser de una forma distinta simplemente porque hay que ser distinto. Yo soy cristiano, tengo que vivir distinto. Tiene que ser distinto porque yo amo a Dios más que todas las cosas del mundo. Y si yo amo a Dios más que todas las cosas del mundo, pues entonces mi matrimonio debe lucir distinto.
Mis prioridades deben ser distintas. Mi rol como padre, como yo brego con mis hijos, las prioridades de ellos deben ser distintas. Amén. Este versículo 15, está ahí arriba. Juan dice, si alguno ama el mundo, otra vez, este sistema invisible de maldad que es dominado por Satanás porque es contrario a Dios, no le importa lo que Dios diga, no le importa el carácter de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que está diciendo es esto, escucha, que el issue, por favor, el issue con las cosas del mundo no es meramente un asunto de cosas externas, me explico. No es con las cosas del mundo no es un asunto de evitar esto o aquello otro. Hay que cambiar esto porque el mundo hace esto y yo no voy a hacer esto y me tengo que vestir de esta forma porque el mundo se viste así y yo no me voy a vestir así. No es asunto de eso. El problema con las cosas del mundo es el problema de lo que está dentro de nuestros corazones. Versículo 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, y todo lo que hay en el mundo es atractivo, y todo lo que hay en el mundo es deseable, y todo lo que hay en el mundo es diabólicamente engañoso. ¿Qué combinación? Atractivo, deseable y diabólicamente engañoso. Porque nada de lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne se oponen a los deseos de Dios. Los deseos de los ojos, importante para nosotros entender eso, porque esa es la avenida estratégica que Satanás utiliza para tentarnos. Desde el mero comienzo, cuando Eva estaba en la circunstancia y que vio que aquella fruta era agradable ¿a qué? A sus ojos. La vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Así que finalmente Juan concluye con una advertencia, y es esta. El mundo pasa y sus deseos. Que está diciendo que este sistema que tenemos a nuestro alrededor, ¿sabe? Donde Dios no juega ningún papel, no se toma en consideración, es contrario a Dios, es un mundo temporal. El mundo pasa y sus deseos es temporal, pero el que hace, por otro lado, la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo pasa y sus deseos es temporal. Todo esto que está a nuestro alrededor, todo esto que es atractivo, todo esto que es seductivo, todo esto que es diabólicamente engañoso, todo esto que produce complacencia, todo esto que provoca ostentación, todo eso es la vanagloria de la vida. Todas esas cosas son temporeras. Pasan. Y la razón por la cual hemos estado hablando de eso es porque precisamente el mismo Juan que escribe esto, Primera de Juan, capítulo 2, estos versículos que acabamos de leer, y que está diciendo que el mundo y los deseos del mundo pasan, es el mismo Juan que escribe, humanamente hablando, Apocalipsis 17 y 18, y en Apocalipsis 17 y 18 nos ofrece una visión precisamente del mundo y sus deseos pasando. El mismo Juan que aquí nos dice, hey, tranquilo, ten cuidado, porque el mundo y sus deseos pasan, es el mismo que ahora nos va a dar una visión de cómo eso sucede, cómo el mundo y sus deseos pasan. Así que en esta porción bíblica que estamos próximos a leer, Apocalipsis 17 y 18, se nos es dada a nosotros como un recordatorio de esto, para recordarnos que los caminos del mundo, los deseos del mundo, las cosas del mundo son engañosos y que son peligrosos y que inevitablemente terminan en destrucción. Mucha de la destrucción, del daño que se experimenta
en la familia del día de hoy se origina precisamente en eso. Así que Juan está escribiendo como una advertencia a iglesias y cristianos que están viviendo en este mundo, pero que no ven el peligro. Están ahí, pero no ven el peligro. Está escribiendo a cristianos que están siendo engañados por el mundo y sus caminos y sus deseos. Está escribiendo a cristianos que viven como el resto del mundo. Y Juan lo que les dice, fuéramos a resumir, es que no amen el mundo y las cosas del mundo. ¿Por qué razón? Porque inevitablemente amar el mundo y las cosas del mundo resulta en destrucción. Una de las cosas que suceden cuando uno está en un contexto como el que estamos aquí es que ustedes solamente tienen la oportunidad de ver una cara, que es la mía. Pero yo tengo la oportunidad de ver la cara de todo el mundo. Y puedo ver el lenguaje corporal. Y puedo ver cuando alguna persona está, ¿sabes? Por lo menos por su lenguaje corporal me refleja, dice, yeah, gloria a Dios, right, ¿sabes? Y recibe o no lo recibo. Y otros que, no, digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es? ¿Sabes? You know, right? Al oír las cosas que yo he dicho en este momento, varios de ustedes con su lenguaje corporal lo que me están diciendo es, pastor, slow down, cójalo suave. Nosotros no somos tan mundanos como la gente de San Francisco. No estamos tan arrastrados como las comunidades que hay perdonando, nadie se moleste, si es de Nueva York, si digo Nueva York, no por nada que tenga que ver con usted, simplemente porque se conoce como una de las capitales del mundo, amén, del pecado, ¿right? ¿Sabe? Si algunos de ustedes dicen, pues, cójalo con calma, ¿sabe? Espérate, ¿sabe? Porque tú me estás hablando así, Tú no me conoces, usted me conoce, porque why are you saying those things, right? La realidad es esta. Muchos de nosotros cubrimos nuestro pecado con una aparente religiosidad que nos permite justificar nuestra mundanalidad, worldliness. La realidad también es que a nosotros nos ha tocado vivir aquí en esta cultura religiosa. Y en muchas formas, las iglesias del país donde nos ha tocado vivir, de la cual nosotros somos parte de la iglesia de los Estados Unidos. La comunidad cristiana en sus pasos es parte de la iglesia de los Estados Unidos. Y en gran medida, la iglesia de los Estados Unidos, de la cual nosotros somos parte, es una copia al carbón de la iglesia de la Odisea. Yo le pedí a Shelley que incluyera esa porción bíblica. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 17. Escucha, porque está hablando de nosotros. Usted incluido también. Dice la Escritura, Jesucristo hablando a esa iglesia. Yo conozco tus obras. En otras palabras, yo te conozco. La gente que está al lado tuyo no te conoce, pero yo te conozco. La gente con la cual tú trabajas no te conoce, pero yo te conozco. Y yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces. Yo conozco cómo tú vives. Que ni eres frío ni caliente. Y ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico. Otra vez,
La iglesia de los Estados Unidos es un prototipo, es una copia al carbón de esta iglesia. Tú dices, yo soy rico materialmente, estructuralmente, facilidades, tecnología, recursos, y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás como. Son importantes esos pasajes porque pudieron fácilmente ser directamente escritos a la iglesia cristiana cultural del día de hoy, y donde tú y yo vivimos, esta iglesia incluida, enormemente rica en lo material. Ay, yo no sabía que nosotros, comunidad cristiana en sus pasos, somos enormemente ricos en lo material. Pues sí, somos enormemente ricos en lo material comparado con la inmensa mayoría de la iglesia del resto del mundo. Enormemente rica en lo material y orgulloso de eso, pensando que todo está bien, la iglesia aquí en los Estados Unidos, mientras se entrega ciegamente a las cosas del mundo. Palabras del versículo 15 y 17 son fuertes, pero Dios está consciente del peligro detrás de las cosas, de los deseos del mundo, y nos da un consejo en el versículo 18. Versículo 18 dice, por tanto, comunidad cristiana en sus pasos, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro fino, refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículos 19 y 20, nuestro Padre Celestial ofrece una invitación que es precisamente de lo que se trata esta enseñanza. Es una invitación de parte de Dios a que le demos la espalda a las cosas del mundo. Pregunta. Cuando hablamos de darle la espalda a las cosas del mundo, how you feel about it? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te viene a la mente? Mi pregunta es, if you see yourself incluido entre las personas que necesitan darle la espalda a las cosas del mundo. Yo someto a tu consideración que la persona que te está hablando, yo, Pastor Edwin, es el primero que necesita darle la espalda a las cosas del mundo. Porque mucho de mis pensamientos está influenciado marcadamente por las cosas del mundo. So I ask you, no voy a coger un chance aquí, ni modo, pero es por fe, alabado sea el nombre del Señor, right? Hey. Si tú estás aquí hoy y tú dices, yo soy del grupo de personas que necesitan darle la espalda a las cosas del mundo, I want you to stand up. Right, good. There you go. We're right there. We're in business. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes cómo tiemblo, mis rodillas me tiemblan, Señor. Sabes cómo el temor, Señor, de ti, Señor. El temor de Jehová, Señor, cómo me invade, Señor, en momentos como este, Señor. Si hay una cosa que yo no quiero, que yo, Señor, preferiría mejor estar muerto, es el piedra de tropiezo para tu iglesia, Señor. Yo temo a la posibilidad de ser piedra de tropiezo para otros más pequeños, Señor. Y vuelvo a rogarte, Señor, que controles mi conversación, que controles mi diálogo, Señor. Y que estas palabras, Señor, que vamos a leer en los próximos momentos, Señor, Padre, que de alguna forma tú las utilices, Señor, para abrir los ojos de nuestro entendimiento, para destapar nuestros oídos, para poder ver, Señor, como tú ves esta lucha tan real que tenemos diariamente, Señor. Con humildad y agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. All right. So, aquí Dios nos ofrece una invitación a que le demos la espalda a las cosas del mundo.
Porque si le damos la espalda a las cosas del mundo, nuevamente, el resultado va a ser que nosotros vamos a poder experimentar la satisfacción y la delicia de tener comunión con Dios. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios 24/7? Pues sabes, tú y yo no podemos tener comunión con Dios 24/7 y al mismo tiempo amar las cosas del mundo. Estar viviendo conforme al mundo. Queremos comunión con Dios, porque la comunión con Dios lo que trae es satisfacción, es delicia, es sabiduría de lo alto, todo ese número de cosas que tanto necesitamos. Versículo 19 al 20 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y ¿qué? All right, otra vez. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues ¿qué? Y arrepiéntete. That's what we're aiming for here. Que como resultado de esta enseñanza, como resultado, eso sea lo que suceda dentro de nuestros corazones. Arrepentimiento. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de comunión. By the way, como hemos dicho tantas veces, Guillermo, este pasaje muchas veces se utiliza en invitaciones para personas que no son cristianos. O sea, Cristo está a la puerta del corazón, tocando la puerta y podrías hacerse ese argumento, pero aquí no está hablando de cristianos, aquí está hablando de los de inconversos, aquí está hablando de cristianos. El cristiano, que Cristo está fuera de la vida de ellos, que están envueltos tanto en lo del mundo, que no hay espacio para Él en la vida de ellos. Así que vamos a considerar brevemente Apocalipsis 17-18, porque como le dije, en gran medida es una ilustración, es una imagen de esto que acabamos de leer, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 17. Mi esperanza a través de este estudio es que el estudio nos conmueva, que me conmueva, que me impacte, que digo, espérate, es conmigo. Y que provoque en nosotros confesión, que nosotros digamos, hey, yo soy el que amo las cosas del mundo. Yo soy el que necesito darle la espalda a las cosas del mundo. Que provoque en nosotros arrepentimiento, nuevamente, y que provoque en nosotros en humillación delante de Dios. Al ver, escucha por favor, cómo las cosas, los deseos del mundo astutamente están afectando nuestras vidas. Israel, Nicole. ¿Cómo se llama la criatura que tiene en el vientre? Lucas. I just say this to you, como te he dicho tantas veces. Las cosas del mundo están astutamente afectando su matrimonio. Y el de ustedes dos. Y el de ustedes dos. Josefina y Rafael, y el de David y Carmen, y el de Genio y Magali, y de Eddie y Rosalina, y Nathaniel y Jessica, y así por el estilo. Las cosas del mundo están astutamente, just write that down somewhere, astutamente afectando nuestras vidas. Así que este estudio, esta es la cuarta vez que repito esto, me ha movido a mí a humillarme delante de Dios, porque he visto nuevamente muchos de los deseos, las cosas del mundo en mis pensamientos, en mis prioridades y en mis prácticas, hermana Rosa. I have seen that. He tenido que confesar, he tenido que arrepentirme y he tenido que humillarme delante de la presencia de Dios. Así que, simplemente para clarificar el asunto, yo no estoy diciendo esto es lo que está mal con Israel, esto es lo que está mal con Wilman, esto es lo que está mal con Daniel, o con Dunita, o con Franz. No, yo no estoy diciendo esto es lo que está mal con usted. Lo que estoy diciendo, esto es lo que está mal con nosotros. Lo que estoy diciendo es que urgentemente nosotros debemos reconocer el peligro. Lo que estoy diciendo es que debemos reconocer urgentemente el peligro y que debemos darle la espalda. That's what I'm saying. Alabado sea el nombre del Señor. All right, now, vamos a leer Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. All right, now, Carmelo, escogiste un día un poquito medio raro para venir a la iglesia, pero escucha, porque si buscas a Dios de todo corazón, lo vas a encontrar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Right. No, en el día de hoy no vamos a leer antifonalmente. En el día de hoy yo voy a leer, right? Como se hacía regularmente,
que se leía en las iglesias. Cuando esto originalmente se escribió, esa es la forma en que se hacía. Alguien venía y leía la escritura y la gente escuchaba la escritura. Y la forma en que se hacía era que el que leía se sentaba y las personas que escuchaban se ponían de pies. Así que en el día de hoy no lo vamos a hacer de esa forma. Tranquilo, all right? Okay. All right. Pero que te suplico por favor es que escuches, all right? ¿La tienes tu Biblia? Apocalipsis capítulo 17 y 18, preferiblemente. Si no, tienes un insert dentro del papelito. Hay una hojita que tiene la porción bíblica, all right? Okay. ¿Todo el mundo lo ve? All right. Okay. Let's read that. El primer capítulo habla acerca de la caída de Babilonia. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo voy a la iglesia para que me digan cómo yo puedo resolver mis problemas, cómo yo puedo salir de esta depresión que yo tengo, cómo yo quiero que me den herramientas para yo poder ser un buen padre, una buena madre. Pues guess what? That's what we're doing. And that's how you need to see it. La mayor parte de las veces, las dificultades que nosotros tenemos como cristianos no son el resultado de no saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces no es qué es lo que tengo que hacer para que el matrimonio funcione. No es lo que tengo que hacer para que mi rol como padre sea efectivo. Yo diría, Guillermo, que la mayor parte de las veces es qué es lo que tengo que dejar de hacer. ¿Por qué razón? Esto si somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Sabes? Si somos cristianos tenemos que entender esto. Y otra vez, por favor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esto, ¿sabes? Dice, Juan decía, si tú dices que permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Lo que quiere decir, si tú dices que tú eres cristiano, ¿cuántos dicen que son cristianos? Pues entonces, si tú dices que eres cristiano, tú debes andar como Cristo anduvo. Tienes que vivir como Cristo vivió, mejor dicho. ¿Por qué razón se debe esperar que tú vivas como Cristo vivió? Porque si tú eres cristiano, el poder y la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo están 24/7 en tu vida. Amén. Así que la cuestión no es entonces qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione, qué es lo que tengo que hacer para que mi rol como padre sea más efectivo, o como esposo, o como lo que sea. Muchas veces, la mayor parte de las veces, amados, es qué es lo que está pasando en mí o dentro de mí que impide que este poder de Dios se exprese y se manifieste y me permita experimentar la vida victoriosa que Cristo ya ganó para mí. So, en esta porción bíblica hay mucha tela para cortar. All right? Ok, leemos. Capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Los ángeles tienen gloria propia? No. La gloria del ángel es la gloria de Dios. Una experiencia súper extraordinaria tuvo que haber tenido delante del trono de Dios, que es la gloria de Dios le seguía en ese momento. Versículo 2. Este ángel clamó con voz potente diciendo, ¿ha caído quién? Tiene que ser más fuerte la lectura, ¿ok? ¿Ha caído quién? Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ella es la gran Babilonia. Y los mercaderes, the business people, los comerciantes y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Le anticipé que estos dos pasajes bíblicos son una ilustración, es una imagen de lo que leímos en 1 de Juan capítulo 2. No améis las cosas del mundo, los deseos de la carne, right? Los ojos, la vanagloria de la vida. Esto es una ilustración de lo que él está diciendo, porque esas cosas van a pasar. Don't do it. Don't waste your time. Don't invest your resources doing that.
porque es pasajero, es efímero, no se queda. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. Ella es que la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. By the way, y cuando estamos hablando de salir de ella, no está diciendo salir de ella físicamente. Porque donde quiera que nosotros vayamos, vamos a estar en el mundo. Amén. O sea que no es salir de ella físicamente, es salir de ella espiritualmente, relacionalmente, emocionalmente. Salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado, y pagadle el doble de sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque mira lo que dice, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina, no soy viuda, no veré llanto. En otras palabras, yo estoy firme, una expresión de seguridad, a mí no hay quien me tumbe. That's what it said. Por lo cual, por esa actitud, por esa arrogancia, la vanagloria de la vida, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Versículo 9. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Vamos a regresar ya mismo al capítulo 17, versículo 11 del capítulo 18. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela y especias aromáticas, incienso, mira, olivano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Versículo 15 del capítulo 18 dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pondrán lejos por el temor de su tormento, y llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora han sido consumidas ¿qué? Todas sus riquezas. Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar se pusieron lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían hecho ¿qué? Enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Versículo 21. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, músicos, flautistas, trompetistas, no se irán más de ti.
Ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molino se oirá más en ti. La luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron ¿qué? Todas las naciones. En ellas se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Ahora regresa al capítulo 17, versículo 1. Vino uno de las 7 ángeles que tenían las copas y habló conmigo. Esos son los que hablamos la última vez, las 7 copas de la ira de Dios que fue vertida sobre el mundo. Uno de ellos dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, que fue lo que leímos en el capítulo 18 hace un momento. Ven, te voy a mostrar, ven, Juan, te voy a mostrar para que tú veas eso, para que tú veas la sentencia sobre esa gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas, vamos a ver, se refiere a naciones, a pueblos de toda lengua y de toda nación. Versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Han fornicado con ella, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3 dice, y me llevó, Juan hablando, me llevó el Espíritu al desierto, porque el desierto es el wilderness, es de lejos, es la montaña, de donde se puede ver la ciudad, donde se puede ver qué es lo que está pasando. Me llevó al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, ¿de qué color? Es burgundy, color vino. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En otras palabras, era altamente ¿qué? Atractiva, llamativa. You know, what's this nice? That's awesome, right? Okay. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito. By the way, las prostitutas en tiempos romanos, parte de lo que de atuendo de ellos era una cinta, y en la cinta en la frente se escribía el nombre de ellas. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de ¿quiénes? ¿Y de la sangre de quiénes? De los mártires de Jesús. Mira lo que dice, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. That's why it says, quedé asombrado con gran asombro. Altamente atractivo lo que estaba viendo, que llamaba la atención, es lo que quiero decir. Versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo a ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, ¿quiénes son los habitantes de la tierra? ¿Los que son qué? Los enemigos de Dios, los inconversos, right? Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, versículo 9, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es uno de los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, un tiempo breve, justamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Escucha ahora, este es el propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué hará? Porque es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados como elegidos y fieles. Importante para nosotros. También me dijo, las aguas que has visto sobre los cuales se sienta la bestia, la ramera, son
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera. Mire eso, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Mire ahora, aquí lo leía así 18 y después 17 porque quería terminar aquí. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. El que aborrecieran la ramera, la dejaran desolada, desnuda, quebraran sus carnes y la quemaran con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido ¿las qué? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la gran Babilonia. Así que lo que aquí vemos nuevamente es lo que hemos dicho desde el comienzo. Una serie de imágenes y visiones que comunican verdades por medio de estas señales y símbolos. Capítulo 17, vemos una visión de una prostituta sobre una bestia. ¿Qué es lo que vemos en el pasaje? ¿Cuál es el significado? Breve. Lo que vemos en el capítulo 17 es una visión que comunica una verdad por medio de símbolos. Vemos a uno de los ángeles que tenían las copas de la ira de Dios dándole a Juan la visión de una gran prostituta sentada en una bestia escarlata. Y la imagen gira alrededor de 2 personajes, la bestia y la prostituta, y 2 sucesos que vamos a identificar. Simplemente escriba esto. Lo primero que vemos, ¿qué es lo que vemos? Es una mujer atractiva que simboliza la seducción del mundo. Lo primero que vemos es una mujer atractiva, y esa mujer atractiva lo que simboliza es la seducción del mundo. La imagen de la prostituta es una imagen de seducción. La prostituta atrae gente hacia ella. Inclusive Juan queda asombrado, como dije hace un momento, en versículo 6 dice, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que versículo 18 nos dice que la mujer que ha visto es la gran ciudad. Así que nos dice que es un símbolo de las cosas, deseos y caminos del mundo. Y la mujer que ha visto, versículo 18, es la gran ciudad, es Babilonia, que reina sobre los reyes de la tierra. Y Babilonia, que fue lo que vimos en el capítulo 18, simboliza los deseos del mundo, las riquezas del mundo, los placeres del mundo, la fama del mundo que virtualmente ignora a Dios. En el Antiguo Testamento, Babilonia, la nación de Babilonia sedujo al pueblo de Israel. No solamente lo sedujo, sino que destruyó al pueblo de Israel. Y aquí probablemente, esto es importante, particularmente en el día de hoy, por las cosas que suceden en este día, en la fecha del día de hoy. En Apocalipsis probablemente Babilonia simboliza Roma para la gente del primer siglo. Para los cristianos del primer siglo, Apocalipsis simbolizaba Roma, con todos los placeres de Roma. Roma no me refiero a la ciudad como tal, sino al reino romano, al imperio romano. Simbolizaba eso, ¿sabes? Simbolizaba los placeres, los lujos, la prosperidad económica que Roma utilizó. ¿Para qué? Para seducir las naciones del mundo. Y el paso no solamente utilizó para seducir poder, deleites, lujos, prosperidad económica para seducir las naciones del mundo. Mucho del imperio romano no fue conquistado con espada. Mucho del imperio romano fue conquistado porque la gente dijeron, no, nosotros queremos ser parte de Roma, queremos ser parte del imperio romano. Utilizando la prosperidad, los placeres, los lujos que ellos tenían. Y la iglesia también seriamente fue seducida por eso. Así que Babilonia simboliza
los caminos, las cosas, los deseos del mundo que a través de la historia han apartado civilizaciones y aún la iglesia del camino y las cosas de Dios. Así que la imagen de esta prostituta seriamente, obviamente, sugiere inmoralidad sexual, pero no es lo único que sugiere. Yo quiero que escriba estas tres cosas que son importantes para nosotros, porque en cierta forma ahí es donde nosotros estamos flaqueando. Primeramente, la prostituta es símbolo de infidelidad. Una imagen que constante vemos en la Biblia. El pueblo de Dios siéndole infiel a Dios. Como el pueblo de Dios en la Escritura le es infiel a Dios, simplemente dándole la espalda a Dios por irse tras las cosas del mundo. Así que lo que vemos es una imagen conmovedora aquí de la tendencia. Todos tenemos esta tendencia en nuestros corazones, la lucha que tenemos de darle la espalda a Dios e irnos tras las cosas del mundo. Así que la prostituta es símbolo de infidelidad y también es símbolo de idolatría. ¿Por qué razón? Porque en el caso nuestro, muchas veces nosotros pecamos o erramos porque nos apartamos del verdadero Dios para ir detrás de los dioses de este mundo. Y de eso hemos hablado a la saciedad. Y muchas veces como un hombre le paga a una prostituta por sus servicios o sus favores, nosotros entregamos nuestras vidas a las cosas y los deseos del mundo esperando recibir lo que el hombre que le paga a la prostituta por sus servicios espera recibir. ¿Qué es lo que el hombre que le paga a una prostituta por sus servicios espera recibir? Empieza a recibir placer personal y gratificación egoísta, que son las cosas que mencionamos al principio. Así que la prostituta simboliza infidelidad, simboliza idolatría, pero también es un símbolo de inmoralidad, right? La prostituta vimos que sostiene en sus manos una copa llena de toda clase de impurezas y toda clase de inmundicias y que está ebria, dice, de sus prácticas inmorales. Así que vemos una mujer atractiva que simboliza la seducción del mundo, pero también vemos a esa mujer sentada en una bestia, y esa bestia simboliza la persecución del mundo, right? En Apocalipsis capítulo 13, que vimos ya previamente, vimos que la imagen de la bestia simbolizaba un gobierno que funcionaba, pero desde una posición de deidad, un gobierno que funcionaba como Dios. Entonces lo que aquí vemos a esta mujer sentada nuevamente sobre esta bestia que simboliza la persecución del mundo, lo que aquí vemos es los aspectos sociales, económicos del mundo envueltos, cooperando. El punto es este. Nos dice la porción bíblica que leímos que la bestia tiene 7 cabezas simbolizando 7 montes y 7 reyes, 10 cuernos simbolizando 10 reyes. Y la imagen esta es una imagen de fortaleza, de poder. Y nuevamente, posiblemente se refiere en el contexto original, en el momento que fue leído de primera intención, a Roma, ¿verdad? Y la autoridad mundial que Roma tenía en el primer siglo, ¿right? Que de paso, esa autoridad fue impuesta muchas veces a los cristianos y muchas veces se fue impuesta en forma de persecución. Así que muy probablemente la cuestión de las 7 cabezas con los 7 montes, los 7 reyes, los 10 cuernos, simboliza eso, ¿verdad? Es una imagen de fortaleza, es una imagen de poder que posiblemente se refiere a Roma del primer siglo, pero al mismo tiempo puede representar imperios, gobiernos que a través de la historia han impuesto persecución similar a los cristianos, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan que le dijimos que hay muchas cosas en las cuales no podemos ser dogmáticos? Al mismo tiempo muy bien puede simbolizar alguna nación, algún imperio, alguna autoridad que va a perseguir a la iglesia y la va a hostigar en el periodo previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. God is good? All the time. Ay. Lo primero que leímos en su bosquejo fue una cita de un cristiano que se llama C.J. Mahoney. Y dice de esta forma: el mayor desafío que enfrentan los cristianos en los Estados Unidos
los cristianos que sinceramente viven de acuerdo a la palabra de Dios, no es la persecución del mundo. La persecución del mundo la experimentan los cristianos de Afganistán, de Irak, de Egipto, en la India y de esos países. El mayor desafío que enfrentamos en este país es la seducción del mundo. Entonces, en estas dos imágenes, pero no queda tan rápido, de la prostituta montada en esta bestia, hemos visto nuevamente esas dos cosas siendo simbolizadas por estas dos, por esta mujer y por esta bestia. Nuevamente, ambas cosas colaborando armoniosamente para perseguir la iglesia y para seducirlos con las cosas, los deseos y los caminos del mundo. Más adelante vemos cómo la mujer es devorada por la bestia, última parte del capítulo 17, y vimos que es devorada por la bestia de acuerdo a qué, al propósito de Dios, right? Y lo que queremos enfatizar con eso es que la soberanía de Dios es constante en todo momento en el libro de Apocalipsis. La otra cosa que vemos es que la mujer desaparece de la tierra como resultado del juicio de Dios. Apocalipsis 18, 20, 21, hablando de la Babilonia, que ya no está, que se desaparece, que ya no se va a escuchar música, que ya no se va a escuchar nada, que los mercaderes del mundo están cortándose las venas, porque la que le compraba todo el oro, la plata, o la que le vendía todo ese número de cosas, ya no está, ya no existe. Y nos dice la Escritura que esa Babilonia, que simboliza la mujer esta, nuevamente, que lo que implica es seducción. La prostituta, la mujer esta, lo que simboliza es la seducción del mundo. Amén. La bestia, el animal fuerte ese, lo que simboliza es la persecución del mundo. Entonces, vemos que esta mujer desaparece, lo que seduce al hombre, que está simbolizado por Babilonia, desaparece, y desaparece como resultado del juicio de Dios. Y vimos cómo Dios es alabado por sus justos juicios sobre un mundo que es pecador. Así que, para resumir, es esto: la prostituta simboliza las seducciones del mundo, y aquí la vemos recibiendo el castigo que merecía. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Gracias por ser paciente, gracias por no levantarse e irse, gracias por no cerrar su corazón, gracias por tratar en medio de toda la rigidez de las cosas que he leído y que he mencionado, ¿sabes? Mantenerse ahí tratando, luchando con el sueño o con el cansancio o con la dejadez o con el desinterés. Gracias por tratar. Pero la pregunta es, ¿qué significa todo esto para mí? Lo que yo he tratado de hacer en este momento, en el tiempo que he tenido, es simplemente tratar de explicarle lo que vemos en estos pasajes bíblicos. Porque es tan... el contenido es tan complicado, si usted quiere. Tratar de poner en términos simples qué es lo que estábamos viendo. Viendo una mujer atractiva que simbolizaba la seducción del mundo, infidelidad, idolatría, inmoralidad, que la cual nosotros padecemos a irnos detrás de los deseos del mundo. Vimos una mujer, esta mujer sentada en una bestia que simbolizaba la persecución del mundo. Vimos que la mujer es devorada eventualmente por la misma bestia, el mismo sistema que la pone a ella ahí arriba, se la come viva, se disfruta de su carne, y todo eso es de acuerdo al propósito de Dios. Vimos también que esta mujer, que es simbolizada por Babilonia, eventualmente desaparece de la tierra, y desaparece como resultado del juicio de Dios, porque eventualmente el juicio de Dios se va a acontecer. Ahora, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué me significa esto para mí? La semana que viene vamos a hablar detalladamente sobre eso.